De terrorismos a terrorismos. 16. La guerra infame. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Obviando lo consabido, el establishment yanqui está compuesto por empleados de las grandes transnacionales que maquinaron la guerra en Irak, pudiendo vender sus ultramodernas armas y conquistar el petróleo, además de realizar negocios con la mentada reconstrucción. Entre 1990 y 2002, el grupo Bechtel contribuyó con 3.3 millones de dólares a las campañas, tanto republicanas como demócratas. Desde 1990 ha ganado más de 2.000 contratos gubernamentales con un valor de más de 11.000 millones de dólares. No hay sino que proseguir con el texto de la escritora india para referir el otro procedimiento tramposo de las transnacionales angloamericanas que vienen empleando para obtener multimillonarias ganancias. No hay sino para seguirle la huella a Bechtel para darse cuenta de que el grupo Bechtel primero atrajo la atención internacional cuando firmó un contrato con Hugo Banzer, el exdictador boliviano, para privatizar el suministro de agua en la ciudad de Cochabamba. Lo primero que hizo Bechtel fue incrementar el precio del agua. Cientos de miles de personas que simplemente no podían pagar las cuentas de Bechtel salieron a las calles. Una enorme huelga paralizó la ciudad. Se declaró la ley marcial. Si bien finalmente Bechtel se vio obligado a huir de sus oficinas, actualmente está negociando un pago por millones de dólares del gobierno boliviano por la pérdida de ganancias potenciales, lo cual, como se verá más adelante, se está volviendo un deporte empresarial. El deporte de las ganancias monopólicas a costa de la miseria de pueblos recolonizados. Así tenemos que las peripecias de Enron en la India son semejantes y ejemplares. En la India, Bechtel, junto con General Electric, son los nuevos dueños del tristemente célebre y recién difunto proyecto energético de Enron. El contrato de Enron, que legalmente obliga al gobierno del estado de Maharashtra a pagar a Enron la suma de 30.000 millones de dólares, fue el mayor contrato firmado en la India. A Enron no le dio pena presumir los millones de dólares que había gastado en educar a los políticos y burócratas indios. El contrato de Enron en Maharashtra, el primer proyecto privado energético Fast Track, es conocido como el mayor fraude en la historia del país. Enron fue otro de los grandes contribuyentes de campaña del Partido Republicano. La electricidad producida por Enron era tan cara que el gobierno decidió que era más barato no comprarla y pagarle a Enron los cargos fijos obligatorios especificados en el contrato. Esto significa que el gobierno de uno de los países más pobres del mundo le estaba pagando a Enron 220 millones de dólares estadounidenses al año para que no produjera electricidad. Operación que podemos calificar de un conspicuo caso de capitalismo imperialista llevado a cabo por una transnacional. Y nótese que no importó que Enron haya desaparecido. No faltan otras empresas monstruo que la relevan para completar esa obra de beneficencia imperialista. El capital transnacional difícilmente pierde. Para ello cuenta con el apoyo del gobierno imperial. Y no conformes con ese atraco reglamentado, Enron y General Electric presionan al gobierno indio. Se trata de 5.6 mil millones de dólares de reclamo. Y si el juicio, celebrado en Londres, of course, les favorece, el negocio infame se habrá consumado. Solo falta referir que un miembro de la oligarquía local, la dominante dominada, que en funciones de secretario de Finanzas, aprobó el calamitoso contrato. Después se fue a laborar con el Fondo Monetario Internacional para ser repatriado e incorporarse a la Comisión de Planeación de la India. Casuales coincidencias de lo que ocurre con los funcionarios vendepatrias del tercer mundo, después de ocupar puestos públicos en sus países y de otorgar este tipo de contratos leoninos y ominosos a las empresas metropolitanas, son posteriormente premiados con empleos en alguno de los organismos financieros internacionales copartícipes en la vorágine que el capitalismo imperialista desata en los países pobres, si no es que pasan a trabajar para alguna de aquellas empresas transnacionales a las que le hicieron algún favorcito. Como favores similares han sido concedidos por los tecnócratas
a grupos financieros y a empresas extranjeras en México, para que así nuestros gobernantes hoy en día estén al servicio de importantes transnacionales, de lo cual debemos estar orgullosos todos los mexicanos. En esto consiste la política moderna y el liberalismo social, que culmina con el gobierno del cambio, las riquezas de la nación malbaratadas a los neocolonialistas. Colonialismo, neocolonialismo. Estados Unidos pocas veces ha necesitado invadir, ocupar e implantar un gobierno directo, in situ, para establecer el tipo de dominio que le favorece. Como imperio supremo de la era moderna, aparece configurando una etapa en la que procrea la forma de imperialismo democrático capitalista transnacional, que se impone a través de estructuras institucionales y mecanismos financiero bursátil que operan en el mundo entero, regidos por la central vertical de Wall Street y de la City de Londres, imponiendo la normatividad internacional que rige como liberalismo empresarial, respaldado por el derecho vigente en el conglomerado comercial que Occidente ha establecido. Dominación global basada en el imperio del dólar y en deudas tipo Shylock, impuestas a los países tercermundistas, imperialismo de industrias oligopólicas y grupos financieros que controlan la productividad y el comercio e imponen el consumo en el mundo mercado. Y para confirmar la maquinación imperialista de este capitalismo deshumanizado, constatemos que otras empresas se están beneficiando con la despiadada intervención en Irak, sin dejar de otorgarle su lugar a la siniestra Halliburton, muy bien representada por el también reelecto vicepresidente Dick Cheney, personaje mucho más oscuro que el Junior que funge como presidente, empresa que se está beneficiando con contratos de reconstrucción y distribución fraudulentos que hasta el propio Pentágono no ha tenido más remedio que denunciar, radicando en esta corrupción la confirmación de la simulación descarada de una democracia controlada por la oligarquía industrial y la plutocracia financiera, retocada de maquillaje teocrático y salpicada de chapopote y explosivos propios de una estratocracia, gobierno militar, habiendo empresas ocupadas en la generosa reconstrucción de Irak, generosa para ellos, o no la llevan a cabo, apareciendo en un primer plano y dejando a las transnacionales petroleras anglosajonas en la sombra, pues de manera discreta se mueven buscando asegurar la apropiación de pozos y refinerías, estos sí, resguardados por la élite de los ejércitos y guardias privados, de mercenarios, que también son otro ejemplo descarado de cómo la guerra es negocio, y si es negocio, pues hay que privatizarlo. A diferencia del Museo de Bagdad y de la sede de la ONU, lo que hace ver cómo en Irak la estrategia del capitalismo consiste en destruir para reconstruir y renovar el capital que sigue creciendo de manera exponencial. En el mismo sentido, se puede interpretar el caso de las Torres Gemelas de Nueva York. El doble cobro del seguro por parte del arrendador L. Abraham Silvestre se consuma. Silverstein se consuma. 7,000 millones de dólares. Ya tendrá el magnate para financiar su renovado complejo industrial mercantil que los arquitectos están proyectando, incluyendo un nuevo rascacielos, justo cuando la competencia capitalista también se lleva a cabo entre los principales centros comerciales del mundo para edificar el edificio más alto, significando simbólicamente la desmesura propia del sistema capitalista, las nuevas torres de Babel. Y con ello se constata cómo progresa el capitalismo, destruye y recupera con creces en moneda lo perdido para reconstruir algo superior, de manera tal que el hundimiento del Titanic y demás catástrofes semejantes no representan un corte final, ni siquiera un contratiempo perdurable en el desarrollo de uno u otro rubro constructivo tecnoindustrial, sino todo lo contrario, pasan a ser el acicate para crear algo más sofisticado, con lo que la máquina capitalista crece perfeccionándose. ¿Acaso la diacronía en la civilización industrial no es marcada en su ritmo por la secuencia de crisis y depresiones cíclicas de las que sale revitalizado el capital, cual serpiente con piel nueva y un anillo de más? Atisbando en lo profundo del negocio bélico, detrás de los espejismos y cortinas de humo empleados para distracción de la opinión pública, se revela el sector empresarial que resulta ser el principal beneficiado de la invasión a Irak, los auténticos señores de la muerte.
La tríada de empresas armamentistas, Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman, se hinchan de billetes con las políticas de Bush. Como se constata, el incremento del presupuesto militar en el gobierno de Bush II no hace sino aumentar y aumentar. Ya para el 2002, los tres grandes recibieron un total mayor a los 42.000 millones de dólares en contratos del Pentágono, de los que Lockheed Martin obtuvo 17.000 millones, Boeing 16.600 millones y Northrop Grumman 8.700 millones. Esto representa casi un tercio más que en 2000 y el año final del gobierno de Bill Clinton, desatándose una competencia para crear las nuevas aeronaves militares. La Lockheed Martin le ganó a Boeing el contrato para fabricar el caza de ataque F-35, realizado en 3 modalidades, para la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército, ganándose por ello unos 30.000 millones de dólares. Pero para compensar, a Boeing se le da otro lucrativo contrato para que fabrique aeronaves no tripuladas, y en conjunto fabriquen la aeronave FA-18EF, Boeing Northrop Grumman, y el Raptor F-22, Lockheed Martin Boeing, así como una nave de transporte que construye en exclusiva Boeing. La guerra contra el terrorismo ha disparado la carrera armamentista, justificando el incremento y el perfeccionamiento de todo tipo de armas mortíferas a ser empleadas por aire, tierra y mar, e incluso en el espacio exterior, pues el monstruo de 3 cabezas del imperialismo yanqui promueve la militarización del espacio, apareciendo la Alianza Unida del Espacio, United Space Alliance, en la que las 3 grandes compañías comparten los intereses ligados a la defensa con satélites y misiles, y al lanzamiento de transbordadores espaciales. Quien dirige esta alianza es Edgar Pitt Aldrich, anterior subsecretario de Defensa para Adquisiciones del Pentágono y miembro de la Junta Directiva de Lockheed Martin, teniendo por encima de esta alianza a la Comisión to Access U.S. National Security Space Management and Organization, panel consultor que publicó sus propuestas para la militarización del espacio justo cuando Bush asumió la presidencia. El grupo, que incluía representantes de 8 contratistas del Pentágono, fue presidido por Donald Rumsfeld. Otra vez, más claro, ni un vaso de agua potable. A nadie extrañe que con la administración bushista, la Estación Espacial Internacional deje de ser prioritaria. Destrucción del Columbia de por medio, más que otra cosa, porque no incluye proyectos militares.